Y les decía, hermanos, que ya falta escasamente 3 días para concluir este año. Y yo sé que Dios nos ha estado hablando a través de su palabra. Y felizmente el día de hoy vamos a concluir con este plan de darle una vista de pájaro, así un vuelo, a vuelo de pájaro muy breve a todo lo que fue la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Así es que quiero felicitarlos, hermanos, por ese esfuerzo y también quiero animarles a seguir metiéndose en la palabra. Así es que el día de hoy vamos a hablar acerca del último libro que aparece en la Biblia y usted ya sabe cuál es, ¿verdad? ¿Cuál es? Claro, claro. Seguramente es uno de los libros más conocidos, no solamente dentro de la iglesia, sino aún fuera de la iglesia. Se han hecho muchas películas, muchos programas eh, a nivel mundial acerca de los eventos, acerca de esta idea de apocalipsis, de los últimos tiempos, que eso es precisamente lo que significa apocalipsis. Así es que vámonos rápidamente y tenemos aquí ya que el día de hoy concluimos con este libro y vamos a ver qué es lo que dice este libro de Apocalipsis, cuál es el tema. El tema, hermanos, es el triunfo de Dios sobre Satanás. Finalmente, después de todo lo que Dios estableció y la oportunidad que Satanás tuvo como príncipe de este mundo, y son de las cosas que a veces nos puede causar un poquito de ruido como creyentes, ¿verdad? Pensar que Satanás es el príncipe de este mundo, pero y que a la vez ya es un enemigo derrotado. Jesús lo derrotó desde la cruz del Calvario, él quedó completamente derrotado. Pero finalmente, el triunfo final, por decirlo de esta forma, nos lo relata el libro de Apocalipsis. Y el autor fue el apóstol Juan, por ahí por el año 95 después de Cristo. Juan fue el apóstol que murió más viejo. Muchos de ellos murieron a edad temprana, hablemos quizá de 40, 50 años, 60 años, pero Juan es el discípulo que llegó a vivir un poquito más, según los cálculos que hacen los estudiosos, de 100 años. Y allá en el año 95, Dios habla a su vida y después de haber escrito el Evangelio y de haber escrito las 3 epístolas que usted puede leer ahí en el Nuevo Testamento, finalmente escribe el Apocalipsis. Así es que vamos a ver qué dice aquí. Por medio de un ángel, el Señor reveló a Juan un cuadro de los acontecimientos que marcarían el fin del mundo como lo conocemos y la manifestación del reino de Dios. Dios también utilizó el escrito de Juan para hablar a 7 iglesias locales en Asia, evaluando su vida espiritual y su testimonio. Al acercarse el fin del mundo, él se convertirá en un lugar de maldad. Al acercarse el fin, el mundo se convertirá en un lugar de maldad y de miseria inimaginable. Dios juzgará todo pecado y rectificará todas las cosas. Satanás se topará con su condenación final. Apocalipsis representa a Jesucristo, a todo su poder y gloria. Dice como Él regresará para conquistar la maldad y establecer su gobierno. Así es que en un par de párrafos aquí tenemos resumido lo que es el contenido del último libro de la Biblia. Y el día de hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de algo que seguramente a todos nos inquieta. Quiero hablar de tu futuro, ¿sí? Y para eso vamos a enmarcarlo en el capítulo número 7 de Apocalipsis, versículos 9 al 12. Así es que si traes tu Biblia,
y te diriges a ese pasaje o pones atención, ahí al frente va a aparecer el pasaje y te voy a invitar a que nuevamente me ayudes leyendo este pasaje. Voy a iniciar con el primer versículo, después leen ustedes el siguiente y así continuamos y en el último, en el versículo número 12, nos unimos todos juntos. Dice en la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, todos juntos, diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que a través de ella tú nos has estado hablando durante este año. Gracias, Señor, porque aún de una manera muy breve le hemos echado un vistazo rápido a lo que es el contenido de los libros, tanto de leyes, históricos, poéticos, Señor, epístolas dirigidas a iglesias, epístolas dirigidas a toda la iglesia en general, epístolas dirigidas a hombres y mujeres, Señor, que te servían. Gracias, Padre, por la riqueza de tu palabra. Gracias por cada una de las profecías, Señor, que hemos visto de una o de otra manera. Y el día de hoy, Señor, mientras exploramos un poco del mensaje tan vasto, tan amplio que tú tienes en este libro de Apocalipsis, te pedimos, Espíritu Santo, que hables a nuestras vidas. Danos oídos abiertos, danos corazones sensibles y voluntades rápidas a obedecer a tu palabra. Y Señor, yo te ruego que tú me uses como un instrumento útil. Límpiame, Señor, para que pueda ser ese instrumento que pueda ser de bendición para tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Muy bien, hermanos. Yo no sé ustedes, pero cuando yo andaba sin Cristo y aún siendo un adolescente, me encantaba ver los horóscopos. En cualquier lugar me encantaba ver los horóscopos. A veces ahí en la Ciudad de México incluso había varias radiodifusoras que, si usted ponía atención, entre canción y canción le daban el horóscopo de su signo zodiacal. ¿Cómo ve? Y bueno, yo nací el 15 de julio, entonces yo soy Cáncer. Aguas, porque soy peligroso. Tenemos más cánceres por aquí también, ¿verdad? Cuidado con los cánceres, somos peligrosos, hermanos. Pero yo siempre estaba muy atento. ¿Por qué? Porque yo quería saber si ese día me iba a ir bien. Si de pronto iba a conocer a la muchacha que me gustaba o que iba a ser mi novia. Si de pronto era un buen día o el día pintaba mal, con muchos problemas, tratando así de adivinar mi futuro. Y no se diga en el periódico, y había revistas e incluso que traían también la información de su signo zodiacal. Seguramente también usted estuvo involucrado en todas esas mentiras, ¿verdad? Y te tocaba que de pronto alguna cosa sucedía. Más o menos por la línea de lo que le había dicho. Uy, no, pues es cierto entonces. Es cierto. Y salía por ahí aquel puertorriqueño en toda Latinoamérica que le hacía así.
Ya sabe usted de quién hablo, ¿verdad? Si es de mi edad, un poquito más joven, ya se acordó de quién le hacía así, ¿verdad? Medio amanerado el hombre. Y bueno, dando horóscopos a diestra y siniestra, tratando de revelar el futuro de la gente. Hermanos, el futuro no está en las estrellas. El futuro no está en el firmamento. El futuro está en Dios, en Cristo Jesús y en su palabra. Entonces, vamos a ver qué importante es ver un poquito acerca del futuro. Pero fíjese, dice un escritor latinoamericano, creo que chileno, Luis Sepúlveda, él enmarca esta cuestión de esta forma. Dice, la importancia de conocer el pasado para comprender el presente e imaginar el futuro. Ciertamente esto no es bíblico, pero tiene razón. Nosotros podemos conocer el pasado para poder comprender el presente en el cual vivimos. El pasado, la historia de mi pueblo, de mi país, de mi familia, indudablemente que todo eso es parte de lo que soy yo el día de hoy. Yo no podría contarle una historia típica de Venezuela o de Colombia o quizá de El Salvador o Nicaragua, Costa Rica, cualquier otra nación, Guatemala, latinoamericana. Pero puedo contarle muchas historias acerca de México porque fue donde me crié, porque de ahí vengo, de esa cultura. Y aunque hay muchas cosas que nos identifican, ciertamente hay algo especial en cada uno de nosotros que nos hace únicos delante de Dios. Y eso viene a ser parte de nuestra formación el día de hoy. No podemos negarlo. Y a veces si nos sentimos un poquito desconectados de otras culturas es precisamente por eso, porque nosotros tenemos nuestra propia cultura, pero otras culturas tienen valores no tan diferentes a los míos, pero con un énfasis diferente en algunas de ellas. Y a veces yo no puedo entender las bromas que puede decir, por ejemplo, aquí el americano, porque no es mi cultura. Puedo aprender y debo de aprender para poder comunicarme con él. Pero no significa que voy a hacer lo mismo o no me voy a poder identificar de igual forma que con ustedes. Y esto, hermanos, el conocer el pasado, el comprender el presente, me permite usar mi imaginación para ver qué va a pasar más adelante. Pero cualquier esfuerzo que el ser humano haga para tratar de conocer el futuro, hermanos, muchas veces termina en ciertamente pura charlatanería, pura mentira. Lo que sí podemos estar seguros es que en la palabra de Dios nosotros vamos a poder conocer perfectamente. Entonces yo quiero invitarle a que en esta tarde, de una manera breve, nosotros nos embarquemos en una pequeña caminata. Así como usted ha caminado en este 2025, una pequeña caminata en lo que es la palabra de Dios en cuanto al pasado de la humanidad y qué es lo que está presente el día de hoy en nuestras vidas y hacia dónde nos proyectamos. Dice en Génesis 3:15, inmediatamente después de que el hombre había pecado, Satanás tentó a la mujer, le dio al hombre de comer, también comió, y entonces viene Dios, busca al hombre, el hombre se esconde, ya se había hecho un delantal o un taparrabos, como se dice, también con hojas de higuera, y entonces
empieza una conversación con Dios donde Dios obviamente ya sabía que el hombre había caído en pecado, había desobedecido la palabra de Dios, había tomado ese libre albedrío y había decidido ir por otro camino. Y Dios promete un Salvador. Esta no es la primera ocasión que usted escucha este pasaje, pero ciertamente nos habla acerca del pasado de la humanidad, pero con una proyección hacia el futuro. Dice Dios, y pondré enemistad entre ti, hablando a la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. De allá venimos todos, hermanos. La humanidad entera nos podemos identificar con esa pareja ahí en el huerto del Edén, esa pareja en desobediencia, porque el pecado es algo intrínseco, es algo que está constantemente en nuestras vidas como seres humanos. Pero no todo se queda ahí. Vemos cómo Dios promete que vendría el Salvador. Vamos a Génesis 12, versículos 1 al 3. Nuevamente, Dios deja de tratar con toda la humanidad y elige tratar con un hombre que se llama Abraham. Y Abraham le da esta palabra ahí en ese capítulo 12, versículos 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nuevamente, Dios está usando el presente y está proyectando hacia el futuro lo que va a suceder con Abraham y su descendencia. Y a través de este año pudimos analizar de una manera breve qué fue lo que sucedió. Entonces no estoy hablando de cosas que ignoremos, sino un pequeño repaso de lo que nosotros vimos en este año. Que en Abraham había una promesa. Aún y cuando su esposa Sarai era estéril, no podía tener hijos, Dios le promete una descendencia grandísima. Y es tan así, hermanos, que hoy en día, espiritualmente hablando, se dice que las 3 religiones más grandes que hay en el mundo, bueno, el judaísmo no es tan grande, pero aún cuenta bastante. Pero cristianos, musulmanes y judíos, todos nosotros hablamos de Abraham como el padre de la fe. Reconocemos en este hombre la gran fe y entrega y obediencia que demostró a Dios, con sus altos y sus bajos, porque no fue perfecto. Que al igual que usted y yo a veces caminamos muy derechito y de pronto, cuando menos nos damos cuenta, ya nos salimos del camino y hay necesidad de que Dios nos corrija, y a veces lo hace a través de su palabra, a través de sus siervos, a través de amistades o a veces incluso a través de enfermedades y situaciones difíciles que no son castigo de Dios, sino son una consecuencia de nuestro propio pecado. Y vemos cómo entonces la promesa de Dios no es nada más para este hombre, sino para toda su familia, pero esto repercutiría para toda la humanidad. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Nuevamente tenemos una proyección hacia el futuro. El propósito de Dios, hermanos, el deseo de Dios es que todas las familias de la tierra sean benditas en Él. Ese es el propósito de Dios. Si tuviéramos aquí a Dios presente físicamente y le preguntáramos, eso sería lo que saldría de su boca, porque está en su palabra. Él no va a negar su palabra. Él no va a decir, bueno, pues ya me arrepentí, ya cambié de opinión,
Es por eso, hermanos, que podemos confiar en Dios y en su palabra. Porque dice la Biblia, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no va a pasar. Es permanente, es constante. Y nosotros como creyentes podemos descansar en esa seguridad. Entonces, vemos que el propósito de Dios está bien definido. Cuando finalmente esa promesa se empieza a cumplir e Israel, después de salir de Egipto, de vagar 40 años por el desierto, nuevamente por su desobediencia, Dios no se rinde, hermanos. Nosotros a veces fallamos, pero Dios no se rinde. Nosotros a veces nos soltamos de la mano de Dios, pero Dios no suelta nuestra mano. Y es triste, hermanos, porque Dios trata con generaciones. Y la generación que salió de Egipto, todos los mayores de 40 años, ninguno de ellos entró a la tierra prometida, excepto Josué. Solamente él y otro varón fuerte y esforzado entraron en la tierra prometida. De toda una generación, solamente 2 personajes, hermanos. ¿Se da cuenta? Y entonces Dios trata con una generación joven. Hermano, hermana, que ya eres padre de adolescentes o de preadolescentes, ¿qué esperas dejar de legado a tu familia? ¿Quieres ser una generación fuerte que les muestres el camino de Dios? ¿O Dios va a tener que esperar hasta que tus hijos y tus nietos crezcan para entonces poder hacer su obra a través de ellos? ¿Cuál va a ser tu decisión? Dice en el Salmo 67 que ya había el pueblo de Israel crecido, las 12 tribus habían salido, habían conquistado la tierra prometida, no en su totalidad, pero muy buena parte de la tierra prometida ya había sido conquistada. Y en el Salmo 67, el rey David, el rey donde el esplendor de Israel llegó a su cúspide, que remataría después con Salomón y de ahí se iría en picada. Pero en el tiempo de David, escribe David ahí en ese Salmo 67 de los versículos 1 al 3, dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. O sea que David le está diciendo: Dios, bendícenos. Y seguramente cuando tú oras por tu propia vida, eso es lo que dices, ¿no? Eso es lo que le pides a Dios. No le dices: Dios, que cuando salga al trabajo me suceda un accidente. Sería absurdo, ¿no es cierto? No, tú le dices: Señor, bendíceme. Bendíceme. Cuando oras por tus hijos, por tu cónyuge, por tu esposa, también le dices: Señor, bendícela, bendícelo, bendícelos. ¿No es cierto? No les deseas mal. Pero ¿sabe cuál es el problema, hermano? Que a veces somos tan egoístas que solamente la bendición la queremos para nosotros. Y la Biblia nos muestra la perspectiva adecuada, la correcta, la que Dios quiere para nuestra vida. Dice versículo 2, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. O sea, Dios, bendíceme para que esta tierra sea bendita, para que las naciones, Señor, también puedan ser bendecidas a través de tu salvación. Y versículo 3 remacha diciendo: te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Cuando el pueblo de Dios reconoce la obra de Dios, reconoce que Dios desea la bendición en la vida de cada uno de ellos,
La alabanza surge como algo natural. Es como cuando a usted le dan algo bueno y que dice, gracias. ¿No es cierto? Si el regalo que te tocó hoy en Navidad te gustó mucho, si de veras te gustó, vino a suplir alguna de tus necesidades. Espero que no hayas regalado calcetines otra vez, ¿verdad? Porque ya el cajón está lleno de calcetines. Espero que el regalo que te hayan dado sea útil y que lo hayas recibido diciendo, de veras, esto era lo que necesitaba. Por más sencillo que sea. Pero tenemos necesidades básicas, ¿no es cierto? Y cuando esas necesidades básicas son suplidas, ¿sabemos qué decimos? Gracias. Asimismo, los pueblos, las naciones que son bendecidas por Dios, lo más natural que puede salir de sus labios es gracias. Gracias, Dios. Esto no hay ciencia, hermanos. No hay nada escondido. Es algo natural. Es algo tan humano como usted y como yo. Recibimos una bendición, gracias. Yo cada vez que vengo aquí me dan mi agüita. Y también por si se me reseca la garganta me dan un dulcecito. ¿Y qué digo, hermanos? No lo necesito. No, lo que surge de mi corazón es gracias. Debemos de ser agradecidos, hermanos. Y reconocer que la persona o las personas desean el bien para nosotros. Dios mismo desea el bien para nosotros. Entonces, necesitamos ser un pueblo, necesitamos ser una familia, necesitamos ser un individuo agradecido con Dios. Pero vemos el propósito de Dios entonces en el pueblo de Israel, que quería ser bendecido, pero no para quedarse con la bendición, sino para pasarlo más adelante. Y ahí fue donde falló el pueblo. Tristemente recibió la bendición, pero no fue de bendición a los demás. En Mateo 28, versículos 18 al 20, otro pasaje muy, pero muy conocido por ustedes y por un servidor, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y a lo mejor usted ya se está preguntando, bueno, y Enrique, como que ya te perdiste, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con Apocalipsis? Aguánteme tantito. Ya vamos para allá. Estamos viendo que el propósito de Dios está bien definido en la palabra de Dios. Desde el principio, corrigiendo un error mortal, el haber pecado. El haber decidido desobedecer a Dios. Aún Dios manifiesta su amor, su perdón, su misericordia, su gracia a través de la palabra. Y es por eso que nos encomienda, hermanos, este mensaje que puede transformar la vida de los hombres, que puede transformar la vida de naciones enteras. Versículo 8 del capítulo 1 de Hechos. Jesús, nuevamente hablando sobre el mismo tema, le dice a los discípulos: ya estuvieron conmigo 3 años y medio, pero aún no están listos. Necesitan el poder. Y por eso les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto, hermanos, es lo que nos hace diferentes a Israel. Cuando Dios puso en David y lo inspiró a escribir el Salmo 67, y es un buen deseo, es una buena palabra, pero hermanos, el Espíritu Santo se derramaba solamente
en una que otra persona. David mismo fue lleno del Espíritu Santo. Pero dice la Escritura que en el Nuevo Testamento ahora todos nosotros somos participantes de la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y de ahí es de donde procede el poder para poder nosotros ser de bendición hasta lo último de la tierra. No solamente aquí en nuestro barrio, sino también en nuestro estado, en este país y en otros países. La oración, hermanos, nuestra debe ser una oración con visión, como Dios lo quiere. Nuestra participación en la obra de Dios debe de ser amplia de igual forma como es la visión de Dios. No limitarse nada más a mí. Decía por ahí uno de mis profesores del seminario: el problema con la iglesia es que practica la teología del yo-yo. ¿Sabe usted cuál es la teología del yo-yo? Primero yo, después yo, luego yo y al último yo, y puro yo-yo. Y yo-yo, y yo-yo, y yo-yo, y yo-yo. Todo para mí, nada para los demás. Hermanos, Dios lo entregó todo. Dice la Escritura que Jesucristo no tuvo problema alguno en ser Dios mismo y hacerse humano, venir en la forma de un pequeño bebé. Y hace apenas una semana, escasamente una semana, celebramos el nacimiento de Cristo. Él no escatimó el ser igual a Dios, dice la Escritura. ¿Se da cuenta? Dios mismo viniendo a esta tierra por amor a ti y a mí, para que este mensaje de reconciliación, estas buenas nuevas de salvación, este evangelio que son buenas noticias, puedan ser para toda la humanidad. Pasamos a la siguiente filmina. Fíjese qué interesante aquí mismo, hablando ya de nuestro barrio, hablando de nuestra ciudad, aquí de la capital de este estado de Tennessee. Dice que en una comparación nacional, hermanos, el promedio del crecimiento de la población de Nashville es de 4% en el periodo del 2020 al 2024. Este aumento, hermanos, es considerable porque fíjese que es más del doble del promedio en los Estados Unidos. O sea que la población aquí en esta área donde vivimos, Nashville y su área metropolitana, ha aumentado en un 6.4%, el doble del promedio a nivel nacional. Y dice una nota muy interesante, creo yo, que viene muy a tono con el tema del día de hoy, hermanos. Siendo la inmigración internacional un factor clave. Sí, hubo muchos californianos que en el tiempo del COVID se vinieron para acá y nos pusieron las cosas, pero color de hormiga, hermanos, porque los precios de las casas subieron horriblemente. Hubo muchos neoyorquinos que se vinieron también para acá. Y si usted se da una vueltecita por ahí de Franklin para Colombia, usted va a escuchar un acento completamente diferente al típico acento sureño. El acento o californiano o acento yankee de Nueva York. Porque eso está repleto, esa área, hermanos, está repleta de inmigrantes nacionales. Pero aquí no estamos hablando de inmigrantes nacionales, estamos hablando de inmigrantes internacionales que vinieron no de otros estados, sino de fuera del país. 6.4% en el periodo
del 2020 al 2024. ¿Qué significa eso para nosotros? Bueno, yo ya les dije, de manera personal a mí me afectó cuando quise comprar una casa. Pero ¿eso es todo? ¿Qué le habla a usted acerca de las oportunidades que tenemos nosotros de ser de bendición a esa gente? De poder hablar con ellos acerca del mensaje del evangelio. A lo mejor algunos incluso de ellos pueden ser ya tus patrones. O puede ser gente que tú atiendas en tu negocio. Gente con la que estás conviviendo, a lo mejor no lo sé. Pero ¿qué significa eso, hermanos? A veces vivimos tan enfrascados en nosotros mismos que nos olvidamos del resto del mundo. Queremos todo para nuestro beneficio, para nuestro placer, para sentirnos bien, para estar a gusto, para poder disfrutarlo yo. ¿Y qué hay de los demás? ¿Cómo cree usted que Dios nos está viendo? Es fácil decir, Israel perdió la brújula. En lugar de cumplir con el propósito de Dios, Dios los bendijo, pero ellos no fueron de bendición para las naciones. Pueblo hispano de Nashville, Dios te está bendiciendo. ¿Tú crees que nada más es para que te quedes con la bendición? Yo veo en esto un patrón muy claro en la Biblia. Dios te bendice para que tú seas de bendición a otros. Principalmente hablándoles acerca de esa esperanza de vida eterna, hermanos. Principalmente hablándoles acerca de las bondades de Dios. No cerremos nuestros labios. Mire, el pastor Rick Warren, muy conocido por allá a principios del 2000, él escribió un libro que fue un bestseller, conocido a nivel mundial y sobre todo en el ámbito cristiano. Escribió él un libro que se llama Una vida con propósito. No sé si usted conoce ese libro. Levante su mano si conoce ese libro, Una vida con propósito. 2, 3, 4, 5 y los demás, 6. Hermanos, yo les invito a que ustedes busquen, póngale ahí en Google, póngale ahí en su buscador preferido. No ahorita, no se emocionen. Ya vi que empezaron a sacar celular. Tranquilos, lléveselo de tarea. No se me distraiga ahorita. Pero busque una vida con propósito. Porque incluso va a encontrar lugares donde usted va a poder, si no descargar todo el libro, va a poder descargar partes del libro. Hermanos, que si me fueran a preguntar a mí, yo he tomado varios cursos de discipulado y para mí en lo personal primero, y después como pastor, para mí fue una bendición tremenda. Yo lo compartí con mi iglesia allá cuando estaba todavía en México, en San Nicolás de los Garza, parte del área metropolitana de Monterrey, Nuevo León. Y durante casi todo un año estuvimos viendo ese libro y aprendiendo casi cada domingo de aspectos importantes de cuál es el propósito de Dios para tu vida. Pero mire, este pastor que me fue inspirado por Dios, dice, fuimos creados por Dios con 5 propósitos fundamentales. Este es un pequeño resumen de lo que es el libro. En primer lugar, amarle, adoración, ser padre de su familia, ser parte de su familia, comunión, parecernos a Cristo, el discipulado, servirle, el ministerio y compartir su mensaje, la misión. Todo para glorificarle y prepararnos para la eternidad, encontrando significado y un plan de vida en Él, no en nuestros propios deseos. Les decía hace rato que si usted reconoce, y lo acaba de hacer, que Dios lo ha bendecido, que Dios no lo ha dejado, debe de haber un propósito más allá de simplemente sentirme bien, estar contento, estar a gusto.
Debe haber un propósito más allá, porque nuestra vida, hermanos, no carece de propósitos. La vida en Cristo no es una casualidad, no es un accidente, no es un designio de el Big Bang y consecuencia de todo ese caos a nivel universal que llega hasta hoy en nuestros días. No, ese no es nuestro pasado. Y eso no define nuestro presente. Nuestro pasado está en Dios, que hizo los cielos y la tierra. Nuestro pasado está en el propósito que Dios expresó desde Génesis 3:15 y dejó con un hombre en Génesis 12 y que ratificó a través de los siglos, a través de un pueblo llamado Israel, y que finalmente vino a culminar con la venida de Dios mismo a la tierra, la Navidad. Jesucristo naciendo en nuestras vidas. Entonces, hermanos, dice todo para glorificarle y prepararnos para la eternidad. ¿Cómo te estás preparando para la eternidad? ¿Sigues viviendo para ti mismo en este mundo? ¿Qué estás preparándote para la eternidad? No, pues si pasa, pasa. Créeme, hermano, es una perspectiva muy pobre como creyente. Dios es fiel. Pero la pregunta es, ¿somos fieles? ¿Nosotros también? Dios no nos suelta de su mano. Pero la pregunta es, ¿cuántas veces te vas a seguir soltando de la mano de Dios? Rick Warren termina diciendo que todo es para glorificar a Dios y prepararnos para la eternidad. Porque al encontrar un significado y un plan de vida en Él, estamos cumpliendo, hermanos, con la voluntad de Dios y no la nuestra. Vamos a ver esto un poquito más despacio. Entonces vemos, hermanos, que Rick Warren nos habla acerca de 5 propósitos fundamentales. El primero de ellos, hermanos, es amarle. Es adorarle. Y seguramente durante este año 2025 tú tuviste mucha oportunidad de venir aquí a su casa, de ir a otros lugares, quizá de visita a otras iglesias, y ahí tuviste la oportunidad de expresarle tu amor a Dios, tu agradecimiento, de levantar tus manos, de cerrar tus ojos, de elevar una oración y decirle, Señor, gracias. Esos momentos en los cuales decía aquel cantante inspirado por Dios, decía, en que mi espíritu se encuentra con el tuyo. Son momentos sublimes, hermanos. Y claro, Dios nos hizo con sentimientos y eso es lo que sientes. Y no tiene nada de malo sentirlo, hermano. La cosa nada más es preguntarnos, ya lo sentí, ¿y qué más? ¿Hasta ahí se quedó? ¿O esto vino a producir un cambio? Hoy en día, hermanos, hay conciertos donde Dios quiere hablar a su pueblo y van miles y miles de jóvenes y adultos cristianos a escuchar al cantante que más les gusta, que más les inspira, que sienten que los acerca más a Dios. Y tienen 2, 3, 4 horas, lo que dura el concierto. Algo bien hermoso, hermanos. Pero si algo bien hermoso que experimentas por un par de horas, al salir de ese lugar no produce ningún cambio en tu vida, simplemente se quedó en eso mismo, emoción. ¿Sí? Y eso no necesitamos ir a un concierto, puede ser aquí mismo. Esa expresión de adoración, de amarle a Dios, ¿está produciendo cambio en tu vida? ¿Estás encontrando el propósito que Dios tiene al regalarnos la música? Porque ¿sabe qué? Dios fue el que tuvo la idea de la música. El ser parte de su familia, la comunión,
De esto, hermanos, hemos hablado en repetidas ocasiones, no solamente un servidor, también la pastora y también el pastor Juan. Hemos hablado muchas veces acerca de que somos parte de la familia de Dios, de la comunión durante este año. Usted ya lo ha escuchado hasta el cansancio. Bueno, espero que no se canse, ¿verdad? Fue un dicho, una manera de expresión. Espero que no se canse de escuchar eso. Ay, otra vez con lo mismo. Hermano, se cuenta que un pastor se levantó y dio un super sermón. Todo el mundo le aplaudió y al salir se despedían. Pastor, qué bonito su mensaje. Me bendijo, mire. Domingo siguiente, el mismo mensaje. Bueno, ya fueron menos los que saludaron al pastor. Ya fueron menos los que le dijeron. Tercer domingo, hermanos, el mismo mensaje, exactamente el mismo mensaje. Y algunos dijeron, ¿qué será que el pastor no tuvo tiempo de preparar otro? Y nada más le está dando una recalentadita. Cuarto domingo, hermanos, llega el pastor y ¿qué creen? Exactamente, ya habían escuchado ustedes la historia. El mismo mensaje, hermanos. Y entonces ya, un poquito cansados, algunos de los hermanos hablaron con los líderes y le dijeron, oigan, hermanos, con mucho respeto para el pastor, pero ¿por qué no le dicen que si ya cambia de mensaje? Fueron los líderes y le hicieron comentarios, algunos un poquito más directos, otros sacándole la vuelta para que no se sintiera tan mal el pastor. Llega el domingo siguiente y ¿qué creen? El mismo mensaje. Pero bueno, casi el mismo, fíjese, casi el mismo. Porque hubo una diferencia. Al final de su mensaje dijo, y ya sé que algunos de ustedes ya hablaron con los líderes para que yo cambiara este mensaje, pero ¿saben qué? Dios me dijo, predícales este mensaje hasta que ellos cambien. Así es que quieren otro mensaje, empieza a cambiar su vida. Empieza a cambiar en su vida. Y entonces Dios le va a cambiar el mensaje. Parecernos a Cristo, hermanos, en el discipulado, nuestro propósito es que cada día aprendamos más de su palabra y aprendamos a ser como Cristo. ¿Sabe? El discipulado del día de hoy es muy diferente al discipulado del tiempo de Jesús. Si usted lee con cuidado la Escritura, usted se da cuenta que Jesús pasaba por los pueblos y decía, hey, fulano, vente. Sígueme. Hey, sutano, deja las cuentas, deja ahí el dinero. Sí, deja ahí el dinero. Sígueme. Y Mateo se levantó y lo siguió. Hey, ¿quieren ser pescadores? Pues ahora van a ser pescadores de hombres. Dejen las redes. Dejen todo y síganme. Hermanos, el discipulado en el tiempo de Jesús, los discípulos vivían día y noche con Jesús. ¿Y sabe usted que el nombre de cristianos se los dieron a los primeros creyentes como una forma de burla? Porque cristianos significaba pequeños cristos. Decían, estos quieren parecerse a Cristo. Son como pequeños cristos. Y de ahí viene la palabra cristianos, que fue dada a la iglesia por primera ocasión en la ciudad de Antioquía. En la iglesia de Antioquía. Y que usted puede leerlo ahí en el libro de los Hechos. Parecerme a Cristo cada día más. Ese es el propósito, hermanos, del discipulado. Así es que ya métase. Busque el parecerse a Cristo cada día. Porque el discipulado no nada más es un curso y lo graduamos aquí, le damos su reconocimiento, que por cierto por ahí les debemos, ¿verdad? Pero no se preocupen, ahí va a llegar. Manden la dirección para que podamos mandarles eso a sus domicilios. Pero hermanos, también el propósito es servirle en el ministerio.
¿Cómo puedo decir yo que sirvo a Dios si no sirvo a mis hermanos? ¿Cómo le vas a servir a Dios? A ver, háblame de la forma práctica. No, hermano, pastor, es que yo soy muy espiritual. Yo le sirvo desde mi corazón. Ay, qué bonito habló el hermano, la hermana. Pero ¿sabes qué? Aquí hay que chambearle. Aquí hay que pedalearle, aquí hay que caminar, aquí hay que hacer, aquí hay que barrer y hay que limpiar y hay que visitar y hay que orar y hay que hablar. Eso es servirle a la iglesia, a servirle a Dios a través de servirle a sus hijos, a sus hermanos. Y por último, hermanos, compartir su mensaje, la misión. El ir y predicar el evangelio, el compartir, ya lo hemos dicho. No voy a profundizar más. Pero una pregunta tengo, hermano. Ya casi por estos días, mucha gente ya tiene su lista de propósitos para el próximo año, ¿no es cierto? Si a usted le gusta ir al gimnasio, se acostumbra a ir al gimnasio de manera regular, ni vaya los primeros 15 días de enero. Porque ¿sabe qué? Eso va a estar hasta las manitas, atascado de gente. Gente que se arrepiente de los 20 tamales que se comió en la cena navideña. Que se aventó medio pavo él solo. La pierna del pavo tan grandísima se la comió él solo o ella sola, aparte de todo lo que estaba ahí sobre la mesa. Que arrasó con los buñuelos y las arepas y las baleadas y todo lo que usted haya preparado. Gente que subió 5, 7 u 8 kilos más, aparte de lo que ya había subido. Al fin que ahí viene año nuevo, uno de mis propósitos es bajar de peso. Pero después del día 16 de enero, hermanos, aquellos que van de manera regular, ya es seguro que vaya usted de regreso. Ya puede usted ir tranquilo. ¿Por qué? Porque esa emoción nada más fue de momento. Esa fue una llamarada de petate. ¿Sabe usted que si usted le prende fuego a un petate, hace esto? Y se fue. Ni calentó. El petate se quema, pero como jarasca. Rapidito que se va. Así fue el propósito de bajar de peso este 2026. A los 15 días ya se le olvidó de que pagó hasta la inscripción en el gimnasio. Oiga, pero los gimnasios hacen buen negocio, ¿eh? Bajan sus membresías para que lo más posible de la gente se inscriba, al fin que saben que no van a durar ni 2 semanas. Esto les damos 2 y al que sea muy bueno, así muy comprometido, 3 semanas y ahí se acabó. ¿Sabe cuál es el problema, hermanos? Cuando lo pasamos esto en nuestra vida cristiana. Entonces, ¿quieres un consejo para la lista de buenos propósitos? Tómale una foto a esto e inclúyelo. Incluye estos 5 propósitos que Dios quiere para tu vida en este 2026. Es que me haga un lado para que tome bien la foto, para que no salga yo. Y si no alcanza a tomar la foto, váyase otra vez a checar el sermón y ahí haga una captura de pantalla y ahí están. Los propósitos que podemos tener para el próximo año son buenos, hermanos, pero a veces se limitan a la teología del yo-yo. Yo voy a agarrar un mejor empleo. Yo voy a tener mejores contratos que este año pasado. Y empieza usted con buenos propósitos. Sí, ¿y qué hay de su vida espiritual? Todo es nada más para cosechar en este mundo. ¿Y qué hay de su vida espiritual? ¿Cómo se está preparando usted para cuando Dios lo llame a casa? ¿Qué está preparándose usted para allá? Así es que por favor, si usted quiere,
incluya estos 5 propósitos en su vida para este 2026 y no se rinda a las 2 semanas. Cuando se sienta a rendirse, dígale: Espíritu Santo, dame lo que se necesita. Quiero concluir con el versículo 9 nuevamente del primer pasaje que leímos. Después de esto, dice el apóstol Juan, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. ¿Quieres saber su futuro? Aquí está. Este es su futuro, hermano. Este es mi futuro. Este es nuestro futuro. O sea que cuando Juan tomó la foto con sus ojos, con la visión, y después lo plasmó, ahí lo vio usted. Y a usted. Y a usted también. Y a usted también. Y a mí también. Ya Juan nos vio allá en el cielo. Este es su futuro, hermanos. Este es nuestro futuro. Ya deje de preguntarle a las estrellas. Lea la Biblia. Ahí está el futuro que Dios tiene para usted. Una multitud tan grande que nadie podía contar. ¿Sabe qué me lleva a concluir? Que esto va a pasar independientemente de lo que yo haga o deje de hacer. Óigalo bien. Esto va a ocurrir independientemente de lo que yo haga o deje de hacer. Pero qué hermoso sería estar ahí, en esa gran multitud, y de pronto que alguien se acercara y le dijera a usted: ¿sabes que estoy aquí por tus oraciones? ¿Sabes que estoy aquí por tus aportaciones en la iglesia? ¿Sabes que estoy aquí porque un día me hablaste de Cristo? ¿Sabes que estoy aquí porque un día me discipulaste? Y llegué a la iglesia sin conocer a nadie y me abrazaste, me recibiste, me diste la bienvenida, dejé de asistir y te preocupaste por mí, pero gracias por insistir, gracias por persistir, por no rendirte. Gracias. En primer lugar a Jesús que murió por nuestros pecados, pero en segundo lugar a ti que me hablaste de Cristo. A ti que compartiste de tu corazón, de tu testimonio, de esos 3 minutos que me regalaste donde me compartiste tu testimonio resumido, que después yo pude constatar en tu vida que el cambio que mencionabas era real, no era un cuento, porque vi cómo vivías para Cristo. ¿Cuáles son tus buenos propósitos para este año que viene? El futuro ya está ahí, hermanos. Ya Juan nos vio. ¿Cómo vas a llegar allá?